Bien, vamos a la siguiente charla que se trata acerca de inteligencia artificial en auditoría. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso al licenciado en Sistemas de la Información, Diego Lezica. Fuerte el aplauso, gerente de Desarrollo e Innovación en Procesos KPMG Argentina. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nada, mi nombre es Diego Lezica, soy gerente del área de Innovación y Desarrollo en Auditoría en KPMG Argentina. Soy licenciado en Sistemas de la Información, casi contador, ahí en las últimas materias también. Y hace poco terminé un posgrado en lo que es inteligencia artificial. Un poco la idea es hablar, ¿no?, sobre el nuevo rol del profesional en ciencias económicas, en lo que es el ámbito quizás de auditoría, en el marco general, con estos nuevos skills tecnológicos y, bueno, ¿no?, todas las cosas que vienen generándose, todas estas nuevas tecnologías, ChatGPT, seguramente muchas cuestiones que estuvieron escuchando a lo largo de todas las charlas a lo largo de la tarde. Entonces, bueno, un poco para ponerlos en contexto, tengo un pasado como auditor contable, entro a KPMG más o menos tenía unos 20 años, 3 años en auditoría. Luego pudimos generar un nuevo sector dentro de la compañía que mezcla al profesional de ciencias económicas con esos skills de tecnología, ¿no? Teniendo profesionales con mucho conocimiento contable que saben desarrollar distintas soluciones para generar eficiencia en los procesos, en fin, ¿no?, diferentes cuestiones relacionadas a la tecnología y automatización de procesos. Vamos a... Bien. A ver... Ahí va, bien. Un poco para iniciar, seguramente ya lo estuvieron escuchando durante toda la tarde, las distintas charlas, ¿no?, de qué es lo que entendemos nosotros por inteligencia artificial. Acá tenemos, si se quiere, una definición un tanto formal, ¿no? Podríamos decir que es una rama de la tecnología que nos permite entrenar, ¿sí?, distintos algoritmos, distintas tecnologías, distintos procesos, para llevar adelante, por ejemplo, no sé, el hecho de predecir distintos datos a futuros a partir de una base inicial o extraer texto de imágenes. Llevándole un plano un poco más terrenal, me gustó mucho uno de los ejemplos que dieron en la charla anterior sobre Google Maps, ¿no? Nosotros quizás hoy relacionamos inteligencia artificial con ChatGPT, que es algo un poco más nuevo. Google Maps, como bien dijeron, usa inteligencia artificial hace mucho. Cuando nosotros estamos en un punto y queremos ir a otro y nos indica el plazo, ¿no?, el tiempo que tardamos en llegar, eso es inteligencia artificial, ¿sí?, a raíz de varios entrenamientos que se fueron generando, de esas rutas, de los tiempos, de información que se va obteniendo de las diferentes fuentes, nos da un estimado de cuánto podemos llegar a tardar en llegar en un punto a otro. Netflix, como seguramente muchos de acá lo deben conocer, cuando nos recomienda qué series ver, eso también es inteligencia artificial a raíz de los datos que nosotros consumimos. Sin ir más lejos, seguramente a alguno le pasó que por ahí buscas algo en internet y de la nada te empieza a aparecer publicidad en todas las redes sociales, que ya es alevoso, pero bueno, eso también es inteligencia artificial. El hecho de tomar datos, entrenar, ¿sí?, y poder predecir qué es lo que me va a gustar, qué es lo próximo que quiero ver. Y eso lo podríamos traducir también, en este caso, como un sistema de recomendación, ¿no? En función de lo que yo consumo, puede predecir qué es lo que quiero, por ende me lo puede recomendar. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver algunos de los beneficios, ¿sí?, y cuestiones donde podemos aplicar inteligencia artificial en el marco de la auditoría o en el marco contable como tal. Nosotros podemos partir de vamos a llamarle algoritmo, para traducirlo vamos a decirle una herramienta tecnológica, una aplicación, que lo que me va a permitir es entender cuál es el texto que tiene la imagen, ¿no? Poder extraer ese texto de una imagen, a raíz de entrenarlo, de enseñarle que ese texto o en esa ubicación puntual, quizás llevándole el plano de una factura, en esta ubicación está el número de la factura, ¿no? Yo acá lo voy a poder extraer, lo voy a poder procesar. Entonces, con esto lo que podríamos hacer es, por ejemplo, siempre pensémoslo, ya todo lo que vamos a hablar me gustaría que lo puedan llevar al plano de su día a día, ¿no? Piensen en lo que hacen a diario, en las tareas que tienen que llevar adelante, y piensen cómo podrían aplicar todo esto que vamos charlando ustedes en su día a día, ¿sí? A la hora de entender a la herramienta como tal
Y quizás no quedarse con el ejemplo de, con la inteligencia artificial podemos extraer texto de una factura, sino el hecho de podemos interpretar qué tiene una imagen, ¿no? Tenemos una factura, un PDF, un scan, y qué datos podemos extraer de ahí. Entonces, van a ver que con esto va a ser bastante más fácil llevarlo a su día a día y entender cuáles son las potencialidades que tienen este tipo de tecnologías, no solo en este caso, como vamos a ver ahora, sino también qué potencialidades le pueden dar ustedes, ¿no? Qué usos les pueden dar ustedes. Entonces, por ejemplo, con el tema de las facturas, como podría ser cualquier otro documento, podríamos extraer la información, detectar dónde está el número de la factura, dónde podemos obtener el total de esa factura, ¿sí? Fechas, nombre del proveedor, etc. Todo eso siempre piénsenlo en el plano donde vamos a tener quizás miles de facturas, ¿no? O cientos de facturas. Esto nos ahorra mucho tiempo, que quizás acá es donde podemos empezar a hablar de la transformación del rol del profesional de ciencias económicas, donde salimos de un rol más manual, relevando datos, para obtener un rol un poco más analítico, ¿no? El hecho de decir, ya no le dedico tiempo a obtener esos datos, sino le dedico el tiempo a analizar esos datos, a entender cuáles son las tendencias, a entender cuáles son las posibles fallas, las posibles inconsistencias que puedo llegar a detectar, ¿no? Por otro lado, llevándolo al terreno de los balances, ¿sí? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, una base de asientos. En función de esto podríamos analizar con un algoritmo de inteligencia artificial cuáles son las tendencias de esos movimientos que se van generando, ¿sí? En el día a día, y entender si quizás tenemos movimientos que son de una operatoria normal, son movimientos que quizás son dudosos y tendríamos que darle un poco más de atención, un poco más de análisis. ¿Y por qué digo esto? No solamente es importante volcar en la base de asientos, por ejemplo, ¿no? O una base X, ¿no? Una base de datos con la que nosotros estemos trabajando, sino que es importante darle un contexto, porque quizás ese movimiento que nosotros estamos analizando o esas transacciones para una industria farmacéutica son normales, pero quizás para una industria relacionada, no sé, al petróleo no lo son. Entonces también es muy importante darle ese contexto para que sepamos cuando un tipo de movimiento es inconsistente o no, según, bueno, ¿no? Lo que estemos analizando. Por otro lado, podríamos hacer muchos análisis de tendencia, proyecciones. Esto quizás nos puede llevar, por ejemplo, al plano de las ventas, ¿no? Nosotros, quizás saliendo un poco del plano de la auditoría como tal, pero llevándolo al plano de la venta, donde nosotros vamos a tener todas las ventas que se realizaron a lo largo de un año, por ejemplo. Lo procesamos con un algoritmo, no con una herramienta que funciona a base de inteligencia artificial. Lo procesamos y en función de esto podemos predecir cuáles van a ser las próximas ventas de periodos posteriores, ¿no? En función a esto y quizás otras variables que podríamos llegar a tener. Bien. Con todas estas aplicaciones, les repito, estas son algunas de las aplicaciones. La realidad que a nosotros nos pasa también internamente, que en este sector que les comentaba al principio, desarrollamos muchas herramientas para poder aplicar en el día a día. Y a la hora de empezar a desarrollar te das cuenta que quizás esa misma tecnología que estás usando te puede servir para muchos otros temas, muchas otras cosas, muchos otros desarrollos. Entonces, el campo de las cosas que se pueden llegar a abarcar es enorme. Es enorme. Por ende, bueno, acá vamos a ver algunos de los beneficios que pueden ser, por ejemplo, la detección de anomalías, esto que decíamos de las inconsistencias, ¿no? Quizás yo tengo un movimiento que siempre lo prueba una persona en específico, que pasa a la siguiente etapa, que cumple con un determinado patrón, y quizás puedo detectar qué movimientos no cumplen con ese patrón, que por ahí mirándolo, no sé, de forma manual, no me doy cuenta por la masividad de los datos, ¿no? Hoy en día estamos en una era donde se generan cada vez más y más datos, en todo tipo, en todo formato, y esta es una forma de poder abarcar todo este, digamos, este tráfico, este análisis, y poder abarcar con masividad, sin que nos escape, por lo menos, la mayor cantidad de esta información, ¿no? Bueno, automatizar tareas rutinarias. Vamos a tener un poco también, acá, a ver, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de automatizar tareas rutinarias, siempre es importante a la hora de generar esa automatización, y acá volvemos un poco a lo mismo, ¿no? La importancia del rol del profesional. Cuando vamos a aplicar esta automatización, es muy importante el input que generemos, ya sea o para entrenar una herramienta en función
digamos, que funciona a base de inteligencia artificial, o para poder automatizar un proceso como tal, es muy importante el input, porque si el input es bueno, el output también. Si nosotros quizás ingresamos información que no es correcta, que tiene errores de formato, que no es consistente, lo que nos va a devolver la herramienta no nos sirve. Por eso, acá también es muy importante tener en cuenta que la tecnología como tal es tecnología. Digamos, nosotros le vamos a dar ese valor agregado cuando le damos ese objetivo, cuando entendemos para qué la queremos, ¿no? Empezamos a incorporar tecnologías, diferentes funciones, herramientas, con un objetivo puntual, por ende ya lo vamos a desarrollar y lo vamos a crear pensando en ese objetivo, sin estas falencias que les digo, ¿no? Bien. Esto también lo que tiene muy en mano es el tema de los retos y limitaciones. A ver, en el contexto actual que vivimos y como seguramente muchos habrán visto en el ámbito de pandemia, las normas cambian constantemente, ¿no? Siempre se agregan normas, siempre se agregan distintas resoluciones que tenemos que estar actualizados, tenemos que estar leyendo, tenemos que estar siempre como al top, digamos, en la última tendencia de qué es lo que está pasando, cómo se lleva adelante un proceso, cómo se liquida X cosa. Entonces acá es muy importante, sí, también pensar que a la hora de desarrollar algo para automatizar un proceso, esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque quizás lo vamos a desarrollar de tal forma, ¿sí?, que el mes que viene cambió la normativa y eso que desarrollé ya no me sirve. Entonces, nosotros acá, como profesionales, en este caso creo que la mayoría somos de ciencias económicas, no necesariamente tenemos que tener una aproximación a la tecnología siendo desarrolladores, sino también hay un rol, ¿sí?, que sirve mucho, se le dice que es como el traductor, ¿no?, entre lo que es la tecnología y profesión, que es el analista funcional. Nosotros también podemos tener una cercanía con la tecnología y empezar a tener este contacto con este rol, entendiendo que lo que vamos a desarrollar, cuáles son las variables, ¿no?, que juegan esos datos, que juegan en el desarrollo, que puedan llegar a cambiar con el tiempo, o que puedan llegar a ser más sensibles, por decirlo de algún punto, a un cambio normativo. Siempre y cuando, obviamente, no teniendo en cuenta el contexto que tenemos. Entonces, al tener en cuenta esas variables, también lo que podemos generar son herramientas, primero, que sean más escalables, que a futuro se puedan ir creciendo cada vez más, que se puedan ir adaptando, y le podemos ir agregando como funciones, como esos módulos para que haga cada vez más cosas, que pueda abarcar a nivel procesos, ¿no?, que pueda abarcar más funcionalidades. Por otro lado también es un poco lo que hablábamos, ¿no? Otro de los retos y limitaciones son el contexto, porque quizás yo tengo una herramienta que la utilizo de determinada forma, que en el contexto normativo de una compañía, ¿no?, en la estructura quizás de seguridad y demás, de una compañía en el día a día, no funciona, porque quizás hay que tener en cuenta muchas otras variables para que yo la pueda utilizar, o que se ajuste, ¿sí?, a mi realidad. Entonces, por eso también un poco volvemos, ¿no?, ver las cosas con nuestros propios lentes y entender que lo que vamos a hacer, ¿sí?, quizás es algo genérico o son herramientas que están bárbaras, pero que probablemente tengamos que hacer algún ajuste para que se adapte a nuestro contexto. Mismo también industrias, ¿no?, porque nosotros quizás podemos llevar adelante un proceso que para industrias genéricas me sirve, ahora para industrias, por ejemplo, farmacéuticas, de petróleo, etcétera, no aplica o tenemos que hacer algún tipo de ajuste. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre muy importante entender qué es lo que estamos haciendo. Y con esto nada, vamos a poder generar aplicaciones, desarrollos, automatizaciones, robots, inteligencias artificiales de buena calidad y que puedan ir escalando y creciendo a futuro. ¿Esto que nos lleva? A justamente el nuevo rol. En este caso lo vamos a encarar con el nuevo rol del auditor, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Esto aplica para el auditor, aplica para cualquier profesional de ciencias económicas y cualquier profesional en general. Hoy en día el hecho de poder acercarnos a la tecnología y entender cómo funciona nos permite también entender la potencialidad de las herramientas, investigar cómo funcionan. Digo, hoy por hoy podemos buscar en Google, podemos buscar en YouTube, podemos buscar en un montón de fuentes donde vamos a ver un montón de herramientas que quizás no tienen un marco técnico, ¿no? Funcionan y se pueden armar, por ejemplo, hoy en una de las charlas nombraban lo que se llama como tecnología RPA, ¿no?, que es, vamos a bajarlo, sería armar un robot que me genera funciones como si fuera un rompecabezas. Yo le voy agregando módulos,
y me hace un proceso. En este punto, acá también es muy importante entender cómo funciona, entender cómo viene la lógica, qué variables tengo que tener, si quizás tengo que tomar un camino u otro en función del resultado que tengo. Entonces es muy importante el hecho de poder amigarnos con la tecnología, de poder ir incorporando de a poco esos skills, quizás no desde el punto de vista del programador, ¿sí? Pero sí entender cómo funciona. ¿Cómo puedo aplicar yo esos conocimientos? O si entiendo cómo funciona la aplicación, también entiendo dónde puedo mejorar ese punto, qué es lo que tengo que agregar para que se adapte a mi realidad. Y así, bueno, evitar las fallas, ¿no? Porque muchas veces el output es un número y tenemos que analizar el número y, bueno, tenemos que entender cómo se forma, qué viene, qué procesos juegan en el medio. Por otro lado, acá es muy importante, todo esto lleva mucha capacitación. El hecho de poder leer e investigar puede ser capacitación formal, pero también puede ser, yo mis inicios fue mucho YouTube, Google, después empecé a formalizar todo, pero digo, el hecho de la curiosidad de ir buscando cómo se aplica, qué se ve, esas horas quizás leyendo, enojados porque quizás hay cosas que no salen, nos van a permitir después entender todo este tipo de funcionamiento, el hecho de poder empezar a jugar quizás con algún lenguaje de programación, quizás con alguna herramienta, como les digo, de armado de aplicaciones mediante módulos, y quizás empezar a generar una solución. Por ejemplo, ese fue uno de mis inicios, ¿no? El hecho de empezar a ver y empezar a automatizar ese primer proceso para darme cuenta que era lo que me gustaba y empezar a pensar desde qué punto podíamos llegar a ahorrar más horas. Todos los que estamos acá sabemos que en época de cierre muchas veces tenemos que dedicarle muchas horas de más de lo que dedicamos habitualmente al trabajo. Entonces digo, esto es una forma de poder automatizar un proceso, poder ahorrar horas, por ende estamos hablando también de un ahorro monetario, pero estamos siendo más eficientes con un poco más de precisión. No voy a decir que no tenemos un margen de error con la tecnología, porque es tecnología, es muy eficiente, pero no es infalible. Entonces acá también tenemos que tener muy en cuenta este punto, que vamos a tener que generar esa revisión final una vez que tenemos el desarrollo armado, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que entender que hay cosas que vamos a poder armar y quizás hay otras herramientas que nos van a superar en volumen o que no tenemos el expertise. Y acá es muy importante las alianzas, ¿no? El hecho de poder aliarnos, de decir, bueno, yo tengo todo el expertise contable o de la profesión a la que ejerzan, y poder aliarme con otro profesional, quizás del área de tecnología, que ya tengo una solución que funciona, y ver cómo podemos hacer la sinergia para adaptarla a nuestra realidad. Por ejemplo, nosotros en KPMG tenemos alianzas con Microsoft desde el punto de estamos generando, ¿no? Mediante la nube de Microsoft, se llama Azure, para alguno que se quiera poner a investigar un poco, nos da la posibilidad de armar herramientas basadas en inteligencia artificial, justamente con este proceso de módulos, ¿no? Que quizás uno habla de decir, bueno, tenés que entrenar una red neuronal para que te detecte cuáles son los patrones específicos de una factura. Perfecto, llevándolo a un plano más terrenal, podemos generar una aplicación de este tipo, ingresando, por ejemplo, a la plataforma, indicándole, recuadrando cuáles son los datos y generando, ¿sí?, esta detección automática después de este como entrenamiento que generamos. Por otro lado, también hoy tenemos muchas herramientas de interpretación de audios. El hecho de decir, bueno, puedo bajar el audio a texto. ¿Esto para qué nos puede servir? Nosotros hoy estamos en una empresa, ¿no? Tenemos que escuchar un proceso que se lleva adelante o entender un procedimiento, cómo se hace. Podríamos grabar esa call, ¿no? esa reunión, utilizar parte de esta tecnología para traducir, ¿no?, o transcribir absolutamente todo el audio, y quizás con otra tecnología similar a ChatGPT, a BERT, a cualquier tipo de tecnología que tenga de fondo el procesamiento del lenguaje natural, es decir, que pueda hablar como nosotros, ¿no?, por lo menos que sea entrenada para que pueda hablar como nosotros, generar un resumen de ese procedimiento y quizás documentarlo y poder generar todo un reporte acerca de cómo se lleva adelante ese procedimiento. Estas son algunas de las aplicaciones dentro de las varias que se pueden llevar adelante, ¿no? Por otro lado, también tenemos la alianza con Mindbridge,
que esto es una herramienta básicamente que en primera instancia nos permite hacer un análisis de riesgo sobre los clientes. Quizás nosotros, partiendo de una base de datos con información de los movimientos y bueno, demás cuestiones, podríamos cargarlo a esta aplicación y nos va a generar un análisis, ¿sí? Como quien dice, un tipo semáforo, donde nos va a indicar qué movimientos o transacciones, por ejemplo en color verde, están ok, que por ende no tendríamos, ¿sí?, que hacer algún tipo de revisión adicional. ¿Qué herramientas, ¿no?, qué movimientos, qué datos? Quizás los de color amarillo nos va a indicar, bueno, mira, acá quizás tendremos que hacer un poco más de foco para entender qué es lo que está pasando, porque no es 100% consistente quizás. Y aquellas alertas que están en rojo nos va a indicar aquellos datos que son quizás inconsistentes y que sí tenemos que hacer un foco mucho más importante y abarcarlo más en profundidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos una base de 1 millón de datos, antes nos focalizábamos, o teníamos dos opciones, ¿no? Nos focalizábamos, si queríamos, en el 100% de la base, focalizándonos en el millón de datos, o quizás como procedimiento teníamos que obtener un porcentaje, ¿sí? Se lo conoce, bueno, como una muestra, ¿no?, que vamos a obtener para validar la razonabilidad de esos saldos. Pero podríamos obtener una muestra de esa base y analizarla, lo cual dejamos también un buen porcentaje de la población afuera. Entonces, con esta herramienta, ¿qué podemos generar? Y bueno, tenemos, por ejemplo, no sé, un 75% que salió verde, que sabemos que está ok, listo. Tenemos un 15% que salió en amarillo, que tenemos que darle una revisión, y un 10% que está en rojo, que sabemos que no está bien, por lo menos en primera instancia. Entonces, con esto logramos generar los esfuerzos o abocar los esfuerzos en un 25% de la data en la que antes quizás manualmente nunca hubiéramos podido, o el tiempo hubiera sido mucho mayor. Entonces, estas son las aplicaciones donde, bueno, hoy justamente en una de las charlas me gustó mucho el concepto que decían de copiloto, ¿no? De usar la tecnología en general, ¿no?, como un copiloto que me va a asistir en aquellos procesos que yo tengo que hacer, pero yo como piloto le voy a decir, o por lo menos voy a concluir, que todo lo que me indicó y lo que me fue sugiriendo y con lo que me fue asistiendo está ok. Eso es lo más importante, ¿no? Nosotros podemos confiar y volcar quizás buena parte de nuestros procedimientos en la tecnología o en la inteligencia artificial, pero nosotros tenemos que dar el sí final entendiendo que eso que generó o esa recomendación que me hizo es la correcta. Por eso volvemos mucho a lo primero que hablábamos, ¿no? Es muy importante el criterio que nosotros tenemos como profesionales, usar la inteligencia artificial a nuestro favor, pero no olvidarnos que nosotros tenemos, digamos, la decisión final sobre lo que podemos o no hacer en función de ese resultado. Ahora vamos a ver quizás un caso práctico, ¿sí? Nosotros, cuando generamos un balance, sabemos que quizás a lo largo de distintas versiones puede haber un error de tipeo, por ende los saldos quizás al sumar, ¿no?, los distintos componentes de un cuadro y ver el total no me cruza. Puede ser un error de tipeo, pueden ser distintas cuestiones. Ahora vamos a ver un video donde tenemos un balance y generamos una sumatoria de forma automática, ¿no? Cargamos el balance en formato PDF en un Excel. De forma automática vamos a ver que se está sumando. La inteligencia artificial lo que está haciendo es procesando los datos, los distintos cuadros, ¿sí?, de ese balance. Los está validando, está mirando. Vamos a tener en azul los totales y en amarillo los subtotales o las partes que conforman ese total. Si ustedes ven, vamos a tener este espacio puntual, ¿sí?, que no está marcado. Entonces, la inteligencia artificial no nos va a decir, che, esto está mal, sino que simplemente nos va a marcar todos aquellos casos donde... Bien. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a tener todos aquellos casos, ¿sí?, que efectivamente son correctos y nos va a dejar, si se quiere, en blanco o no nos va a marcar aquellos casos en los que nosotros consideramos que hay un error o que no detectó la sumatoria. Y por otro lado, vamos a ver un uso particular donde, partiendo de un cuadro, ¿sí?, podemos seleccionar ese cuadro y obtener los datos en cuestión de segundos.
Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Volvemos a lo mismo, ¿no? La inteligencia artificial lo que va a hacer es, me va a sumar, ¿sí?, el balance, me va a mostrar todo aquello que detectó, que efectivamente cuadra, que efectivamente suma, ¿sí?, que cruza, pero me va a dejar en blanco todo aquello que no. Entonces, yo ya no tengo que hacer foco en el 100% de los datos, quizás, del balance para sumarlos a mano, ¿no? Sino que solamente tengo que hacer foco en aquellos datos que no cruzan, que quizás puede llegar a ser un 10%, un 20%. Entonces ahí es cuando volvemos a ver la asistencia de nuestro copiloto, por así decirlo, de nuestro asistente, que nos va a permitir ahorrar tiempo y quizás focalizarnos en aquello que está mal, ¿sí? O por ahí que pueda llegar a tener algún tipo de inconsistencia y entender el porqué. Asimismo, también como vimos el ejemplo posterior del cuadro, ¿no? Quizás tenemos una imagen, nos pasan un scan que tiene todos estos cuadros con esta información. Y nosotros, si lo tenemos que empezar a ver a mano, quizás vamos a tener un Excel, ¿no?, una base de costado en el mismo Excel, y tendríamos que ir viendo a mano e ir cruzando, e ir tildando para ver que efectivamente todo funcione. Vemos que con esta herramienta que nos permite generar el cuadro, tranquilamente podríamos aplicar alguna fórmula en Excel y hacer un cruce en forma instantánea. O mismo utilizando esta herramienta podríamos seguir generando más funciones y tener la posibilidad de que ese cruce lo haga de forma automática. Entonces, acá volvemos a lo mismo, ¿no? Vemos la potencialidad de la herramienta, pero no dejo la decisión final en la tecnología, sino que la decisión final la tengo yo, a la hora de interpretar, entender y dar un OK sobre eso que me generó. Por otro lado, vamos a ver después un ejemplo más, donde hagamos de cuenta que yo tengo una base, sí, que tiene todos los datos de las facturas que fui generando. Quiero hacer un control y verificar que esos datos de esa base me crucen efectivamente con las facturas físicas que yo tengo. Y a su vez, que esos datos me crucen, por ejemplo, con mi extracto bancario. Si nosotros lo tenemos que hacer a mano, siempre hay que pensarlo en en la situación donde tenemos más de 1000 casos, ¿no? En esos 1000 casos, ¿cuántos podemos llegar a estar tildando uno por uno, buscando cada uno de los datos? Vamos a ver ahora un caso donde, a partir de una base, yo puedo subir archivos en PDF, en imagen, en cualquier tipo de extensión, y a su vez eso, indicarle qué datos quiero que me busque en este documento y si existen, ¿dónde los tiene que traer? Y vamos a ver cómo se puede hacer un cruce de forma automática entre datos en Excel y archivos PDF sin que yo tenga que andar buscando de forma, si se quiere, manual, dónde están estos datos. Bien, ahí vamos a reproducir el video. Bien, ven, yo acá tengo el Excel. Yo acá lo que voy a hacer es, le voy a indicar qué documentos quiero que me cruce, dónde quiero que me genere los outputs, ese dato si lo encuentra, dónde quiero que me lo vuelque. Y vamos a hacer el cruce. Entonces fíjense que en cuestión de segundos, cómo podemos obtener un resultado que ahora vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que los datos están pintaditos en celeste y tenemos un cuadro blanco. Ahora les voy a explicar el porqué de eso. Y volvemos a tener el cruce, ¿sí?, con el extracto. Y vemos cómo cuando seleccionamos el dato, nos lleva directamente a la sección del documento donde encontró esta información, donde dijo, ok, acá hay un cruce. Y asimismo lo podemos ver con el tema de las facturas, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto de que vamos a tener datos en celeste con información y cuadros en blanco? Porque volvemos a lo mismo. En este caso, mi asistente lo que me está diciendo es, mira, todo esto cruza, está perfecto. Hacé foco en lo que te dejo en blanco que no lo encontré. Entonces acá volvemos a lo mismo. Mi copiloto me va a decir lo que está bien. Ahora yo como profesional tengo que hacer foco y tratar de entender y detectar qué es lo que está mal y por qué está mal. Entonces, perdón que me ponga repetitivo e insistente con este tema, ¿no? Pero es muy importante el rol del profesional.
¿sí? Sin ese criterio profesional, sin ese conocimiento, volvemos a lo mismo, la tecnología no nos sirve, ¿sí? O por lo menos no le vamos a poder sacar ese potencial que tiene, ¿sí? De darnos una mano, de poder automatizar esos procesos, de tener buenos resultados, de tener una mejor precisión, de tener una mayor eficiencia a la hora de llevar algo adelante. Y con esto lo que quiero decir es muy importante el tema del equilibrio, ¿sí? Entre la tecnología y nuestras tareas, ¿sí? O entre la tecnología y el profesional como tal. Cuando hablamos de equilibrio es un poco lo que veíamos, ¿no? No dejar todo en mano de la tecnología. No dejar que, bueno, me cruzó el dato, ya está, lo doy por válido. Sino también es muy importante entender que si bien nos va a generar esa ayuda, volvemos a lo mismo, ¿no? Nuestro case final es lo más importante y es lo que le va a terminar dando valor a la tecnología, a ese aplicativo, a ese proceso que nosotros generamos para decir si está bien o no. Por otro lado, acá es muy importante, quizás retomando algunos de los otros temas que veníamos charlando, de las cuestiones normativas, ¿no? Tener ese equilibrio desde el punto de vista de entender qué es lo que hago, cómo le hago, ¿no? Cómo funciona a nivel lógico la herramienta, es decir, si tomo una decisión de decir, bueno, me trajo 10 casos, ¿no? Por ejemplo, yo tomo una base de datos, quiero que me extraiga, me hace un procesamiento y me genera 10 casos. Yo tengo que entender por qué. ¿Qué es lo que hace en el medio? No es que yo quizás subo la base y me genera, vamos a decirle, esa muestra o esos casos que yo quiero analizar. Yo lo que tengo que entender es qué hace en el medio, por qué toma esa decisión, quizás por qué me generó una nueva columna, por qué, digamos, cómo lo suma, de dónde saca el dato que utiliza para sumar. Quizás saber uno de los casos un poco más, no sé si claros, pero bueno, un poco más, no sé la palabra, podríamos decir como que está alineado o segmentado, que tenemos el paso a paso, quizás es lo típico del Banco Central, ¿no? Que tiene una normativa donde a la hora de llevar adelante un proceso nos indica cómo hacerlo paso a paso, es decir, tomar estos deudores que tengan, no sé, una deuda mayor a X monto. Vamos a ver también el tema del atraso que tengan en esa deuda. En función de eso, vamos a poder darles, si se quiere, como una calificación, ¿no? En función de lo que debe y los días de atraso que tiene al no pagar esa deuda. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso donde lo podríamos automatizar, donde podemos hacer todos esos cálculos. Pero ¿qué pasa? Si la norma cambió, si los días a tener en cuenta para calificar a esa persona, a ese deudor, cambiaron, ¿sí? Si las calificaciones que terminan generando, ¿no? como los distintos segmentos cambian, acá no me sirve. Entonces yo quizás confiado en que la herramienta me venía dando muy buenos resultados, la uso, que quizás funciona bárbaro. Pero ¿qué pasa? Hoy me cambió la normativa. Yo ahí la usé, no revisé y lo mando a revisión, cierro el papel, quizás con una conclusión que con la nueva normativa es muy diferente. Entonces es muy importante el equilibrio y el hecho de decir, confío con la tecnología, pero siempre tengo muy presente mi profesión de base, que es básicamente la que hace que la tecnología tenga un valor diferencial para mí y para lo que hago. Antes de entrar quizás a este slide, me gustaría saber si quizás alguno tiene alguna duda, quizás repasar, ¿no? Alguno de los puntos que fuimos viendo, algún concepto que no haya quedado muy claro. Entiendo que quizás, bueno, hoy estuvieron viendo muchas cuestiones de tecnología, pero nada, por ahí siguen habiendo cosas que son un poco más técnicas de lo que es habitual. Así que bueno, nada, también saber eso, ¿no? No sé si quizás hay alguna pregunta, algo que les interesaría saber. Perfecto. Sí. Bueno, yo soy contador, me dedico bastante a todos los temas que hablan, pero no sé si no podré entender algo de la charla, pero yo creo que son más herramientas de tecnología que inteligencia artificial en sí mismo, los casos que vos mostraste. En realidad, sí y no. A ver, nosotros podemos tener una herramienta que quizás vamos a tener una herramienta de tecnología que lleva adelante un proceso,
¿no? Que vos decís, justamente, ¿no? Esto que te digo de los deudores, que tienen en cuenta la deuda, los días de atraso, para poner una calificación sobre ese deudor. Lo que nosotros podríamos agregar con inteligencia artificial ahí es, bueno, entender si es todo tan lineal como efectivamente dice la normativa o si quizás podemos, no sé, utilizar algún tipo de algoritmo o herramienta de inteligencia artificial para interpretar otras variables. Por ejemplo, movimientos, estados contables o entender otros parámetros que juegan que puedan llegar a afectar esa calificación, ya sea de forma favorable o no. Por ejemplo, podemos ir a otro caso, ¿no? Vos sabés que, vamos a hacer de cuenta yo, ¿no? Saco un préstamo. Yo soy una empresa, saco un préstamo, contexto quizás de pandemia. Sabemos que ahí la normativa cambió un montón. Entonces, al no poder pagarlo, quizás por normativa yo tendría que tener la peor calificación. Pero ¿qué pasa? En el medio, vos tenés un algoritmo que entiende estos parámetros y te dice, bueno, vos tenés calificación, no sé, vamos a hacer que la peor es calificación 5. Con el algoritmo vos lo que haces es jugar con otros parámetros, como decir, bueno, el contexto en el cual tiene esa calificación, el contexto en el cual generó la deuda, entender si quizás hay alguna otra variable que afecta y quizás poder generar otro tipo de calificación. No ponerlo en la peor calificación, pero entender que quizás esa deuda o ese atraso se debió a un factor externo que quizás la persona no puede manejar, o bueno, como fue la pandemia, algo global. Por otro lado, también entender, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos agarrar y combinar. Pasa que, bueno, cuando hablamos también de inteligencia artificial vamos a tener varias aristas y varios parámetros, ¿no? Podríamos usar algo de visión artificial, por así decirlo, donde podríamos extraer la información, ¿sí? De las facturas o de cualquier otro documento, extraerlo y a su vez ahí estás usando, por ejemplo, inteligencia artificial para extraer información de un documento. Podría ser un PDF, podría ser un scan. Y después usas tecnología para procesar esa data. Quizás no necesariamente necesitas inteligencia artificial para hacer ese procedimiento, porque por ahí podés decir, bueno, agrúpame todo y generame un resumen de las ventas. Pero por otro lado, podrías volver a aplicar inteligencia artificial para que te haga una clasificación, ¿no? Vos lo entrenas diciéndole que, bueno, todos estos movimientos o estos parámetros corresponden a un tipo de venta, un tipo de proveedor. Ahora, ¿qué pasa si vos, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo por ahí un poco más claro. Vos haces este proceso de forma manual y sabés que tenés, con tecnología, decís, bueno, tengo 3 tipos de clasificaciones. En 1000 datos tengo 3 tipos de clasificaciones. Vos lo entrenás, o sea, generás el aplicativo de forma manual, lo desarrollás de forma más tradicional, si se quiere, y te hace la clasificación. Ahora, te aparece un caso 1001, donde quizás cambia el formato, cambia esa clasificación, quizás puede ser muy similar a las anteriores, pero te aparece como una 4ª clasificación y vos con un algoritmo lo que podés hacer es entrenarlo de tal forma que en función de varios datos le ponga una clasificación automática y no te lo englobe dentro de la misma, podremos decirle de forma vulgar, como de la misma bolsa de gatos, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, quizás es más tecnología, pero por otro lado, más tecnología en la cual vos le aplicás o le agregas algún componente de inteligencia artificial. Eso es como que va mucho de la mano, ¿no? Podrías usar una inteligencia artificial para que te haga todo un proceso de punta a punta, o quizás simplemente para que te extraiga los datos y vos después los analizás, por ejemplo. Creo que va mucho también eso en función de lo que tenés que hacer, ¿no? Y ver quizás el volumen del proceso y ver si vale la pena o no aplicar la inteligencia artificial, porque bueno, desde ya que quizás no es algo tan fácil de implementar y siempre la idea es ir viendo costos-beneficios, ¿no? O sea, el costo de lo que yo tengo que hacer cubre quizás el beneficio que me da el implementar esto. Más o menos va un poco por ese lado, no sé si quedó claro o... Después mismo, bueno, otro caso podría ser analizar las tendencias de una base de asientos, ¿no? Que vos vas viendo los movimientos y en función a distintos movimientos que sabes que no son, no me gusta decir normales, pero que no son consistentes, te los puede detectar automáticamente esta inteligencia artificial. De hecho, bueno, nosotros estamos trabajando en algo por el estilo, y siempre le vas a dar el contexto.
Porque en definitiva, la inteligencia artificial, a ver, tenemos el caso más claro de lo que todos venimos usando últimamente, es ChatGPT. ChatGPT te contesta, si vos le haces una pregunta, te contesta, pero cuando vos le cambias el contexto, quizás la respuesta es otra, porque el análisis que hace es otro, porque se para desde otro marco. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Podemos usar inteligencia artificial combinado con tecnología, siempre viendo el costo. Acá, de lo que vimos hoy, tenemos varias herramientas que usan inteligencia artificial, quizás en una de las etapas, y que el resto se complementa con tecnología, quizás desde el punto de vista de una automatización más tradicional, ¿no? Podría hacer o una macro, digo, en Excel, o podría ser, por no hablar de forma muy técnica, un algoritmo más avanzado, quizás en algún lenguaje de programación, una aplicación desarrollada en algún lenguaje de programación. Es un poco como el contexto general. No sé si alguien más, si alguna otra duda. Bien. Un poco, a ver, ¿a qué nos lleva esto? Y ahora vamos a ver también quizás algún ejemplo más. Desde el punto de vista, ¿sí?, de cómo va a transformar esto, que en realidad, a ver, no es que lo va a transformar porque ya lo estamos viviendo, el cambio o el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en general en nuestro día a día y en nuestras profesiones. También tenemos que tener en cuenta que hay otras tecnologías que se van a adicionar a esto y que pueden jugar mucho en este rol, como ser, por ejemplo, Power BI. No sé si alguno lo escuchó nombrar, es una herramienta que nos permite hacer gráficos y analizar, quizás, no sé, podemos hacer un reporte y podemos analizar una base de datos a partir de diferentes gráficas, visualizaciones, y todo con un formato más interactivo, donde podemos ir jugando con los periodos, ¿sí?, y en función de eso ir transformando la información o la visual que tenemos. O quizás también nos podemos meter en otra herramienta, o otra tecnología, quizás muchos también habrán escuchado, que es la parte de blockchain, ¿sí?, donde vamos a tener, no me voy a meter mucho en el tema, pero bueno, nos va a dar la posibilidad de generar herramientas, ¿sí?, en un marco de quizás que nos brinda la blockchain principalmente, que es el tema de la seguridad en las transacciones y el hecho de no poder modificar esta data. Pero por ejemplo, ¿no?, auditoría en tiempo real, un poco esto que veníamos hablando. Yo lo que podría hacer es entrenar un algoritmo, ¿sí?, o entrenar una aplicación, entrenar algún tipo de tecnología para conectarla a una base de transacciones que genere, puede ser, no sé, quizás los que trabajen, bueno, puede ser con SAP o cualquier otro sistema de gestión en el que vayamos a centralizar los movimientos diarios, ¿no?, o todas las transacciones que se vayan generando. Estas aplicaciones las podríamos conectar y en tiempo real, sin interrumpir la operatoria natural de la compañía, podríamos entender si cumple, ¿sí?, con la normalidad o por lo menos cumple con el proceso tal cual. ¿A qué voy con esto? Nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿no?, en una compañía X, todas las transacciones mayores a 10.000 pesos necesitan una aprobación de un superior que tiene tal rango. Y a su vez eso después tiene que necesitar, no sé, otra aprobación y eso tiene que ir alojado en tal cuenta, en tal operatoria. Con este algoritmo lo que podemos hacer es, en tiempo real, determinar si efectivamente cumple, ¿no?, con esos pasos que tiene quizás la naturaleza de esa transacción. Y volviendo a lo mismo, ¿no?, quizás entender también el contexto en el cual se genera esa transacción, quién la genera, cómo se genera. Y a raíz de esto, nosotros, previo a iniciar un proceso, por ejemplo, de auditoría, tendríamos como un informe, si vendría a ser como un análisis clínico de esa compañía, de cómo fue evolucionando y las cosas que fue generando a lo largo de nuestro análisis que venimos aplicando. Obviamente, acá hablamos también mucho de lo que es la transformación del rol, ¿no?, de decir, bueno, yo soy profesional de ciencias económicas y a su vez tengo los skills tecnológicos para decir, bueno, puedo automatizar un proceso, lo puedo desarrollar, puedo entender cómo funciona una tecnología, o quizás puedo entender desde el punto de qué es lo que hace este aplicativo que funciona, por ejemplo, con inteligencia artificial, cuáles son las condiciones o puntos que toman en cuenta a la hora de llevar adelante un proceso. Y también entender si el input, ¿sí?, si esa base de datos o esos datos que se le dieron al inicio son correctos. Porque volvemos a lo mismo, si yo entreno a un algoritmo, entreno una base
¿no? Tener una tecnología con información que no es correcta, lo que me va a generar tampoco va a ser correcto. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. Es muy importante el rol, entender qué es lo que le estamos dando y qué es lo que me está generando para yo poder interpretar si ese dato es correcto o no. Bien, y después, nada, ¿no? Volvemos siempre un poco a los mismos puntos que fuimos charlando. Digo, el hecho de la detección del fraude o detección de inconsistencias en general. Volvemos un poco a lo que es análisis de grandes volúmenes de información. ¿Sí? Quizás el hecho de poder analizar el 100% de una base y no ir al, no sé, 30, 50%. Por ende vamos a tener, digamos, un resultado un poco más óptimo, más preciso y más consistente al hecho de poder abarcar un mayor volumen. Entonces, esto es un poco en la general, ¿no? Después, quizás otro de los puntos que me gustaría charlar es el tema de qué vamos, ¿sí? O qué podemos estudiar o con qué nos podemos capacitar. Digo, hoy por hoy tenemos la posibilidad de, bueno, tener YouTube, Google a mano, para ver las distintas herramientas que se van generando en el ámbito, ¿no? Que puedan llegar a ser de aplicación de cualquier tipo de profesión, en este caso focalizado en lo que es ciencias económicas. Pero después también, por otro lado, muchas veces me han preguntado qué puedo estudiar, ¿no? O que quizás empezaron estudiando un bootcamp web, de desarrollo web, un curso donde les van a enseñar a hacer un desarrollo web, lo cual me parece bárbaro y está genial porque podemos aprender mucho, pero quizás a la hora de meternos en este mundo, lo que está bueno es entender cuáles son las necesidades que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con la tecnología? ¿Cómo la puedo usar? ¿Para qué me puede servir? Y en función de esto, empezar a investigar qué tecnologías me sirve aprender para yo poder aplicar esto. Por ejemplo, si mi intención es poder analizar grandes volúmenes de información, ¿sí? Poder, no sé, graficarlas o entender las tendencias que generan estos volúmenes, podríamos, digamos, estudiar herramientas de analítica, como ser Power BI, Tableau o cualquier herramienta que me ayude a procesar esa información. Llevándolo un poco más al plano del análisis de datos, por ejemplo, podríamos optar por un lenguaje de programación como Python, que es un lenguaje sencillo de aprender y que nos puede dar mucha más potencialidad, o lo podemos vincular o potenciar aún más todavía nuestro perfil, y podemos darle muchas aplicaciones, como ser automatizar un proceso, analizar grandes volúmenes de información. Quizás necesitamos trabajar o buscar grandes volúmenes de información en la web, ¿no? Ahí tenemos distintas metodologías. Una, por ejemplo, se llama web scraping, que es básicamente buscar datos en la web mediante código. Y van a ver que no es complicado de entenderlo, ¿sí? Y sí, como consejo, por lo menos un poco lo que me pasó a mí es, cuando hagan cursos, cuando vean estas informaciones, estas distintas tecnologías, siempre piénsenlas desde el punto de vista de ¿para qué me sirve? ¿Cuál es mi día a día? ¿Cómo puedo aplicar yo esto a lo que hago? Y van a ver que van a tener un mayor como entendimiento e interpretación, o por ahí de desarrollar cosas mucho más rápido, ¿no? Y la mejor forma de aprender esto es empezar a meter mano, a probar, a equivocarse, y van a ver que, bueno, nada, eso es un poco como no solución, pero bueno, una de las formas de empezar a incorporar estas tecnologías desde el punto de vista de combinar ambos mundos, ¿no? El profesional de ciencias económicas y ese es el profesional con esos skills más técnicos. Así que bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. No sé si quizás alguien tiene alguna duda, consulta, le gustaría repasar algo más. Bien. Parece que no. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, venid en el de SICA. Buenas tardes.